nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará y vida un día enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Permítanme leer nuevamente el Evangelio del cual he extraído el sermón para el día de hoy. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y, al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes.
Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas las cosas a los 11 y a los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. El tema que tengo para ustedes hoy, Domingo de Resurrección, Pascua Florida, es bien bonito. La vida tiene sentido para vivirla por la resurrección de Cristo. La vida tiene sentido para vivirla por la resurrección de Cristo. Hoy nos vemos confrontados con el poderoso hecho de la resurrección de Jesús. Y verdaderamente, el verdadero significado que tiene la resurrección visto desde su cruz. Jesús ha regresado. Jesús está vivo, pero en sus propios términos. Y nos ofrece su vida eterna. Nos ofrece su salvación a todos nosotros. Pensemos por un momento en todas las cosas que sucedieron ese primer domingo de Pascua. Primero, un ladrón entró al paraíso gracias a Jesús. Segundo, la muerte eterna fue destruida por la sangre derramada por Jesús en esa cruz. Tercero, Satanás y sus ángeles fueron vencidos por Jesús. Y cuarto, pero el más importante de todos estos, la salvación fue ganada y es ahora ofrecida como un regalo, fruto de la gracia de Dios, a un mundo encadenado por sus propias culpas y sus propios pecados. Es un día espectacular. Hoy celebramos Pascua Florida, Domingo de Resurrección, y es un día espectacular. Es un fin, o fue un fin de semana extraordinario. El sacrificio de Jesús el Viernes Santo nos concede el perdón de nuestros pecados, y su resurrección el domingo de Pascua nos garantiza la vida eterna. Su cruz nos dio el perdón de los pecados y su resurrección nos garantiza la vida eterna. Es que hay algo muy particular. Lo importante, lo verdaderamente importante de la Pascua Florida no son los conejitos de Pascua. Hay algo que a mí me ofende demasiado: cristianos tan antiguos y luteranos colocando en las redes sociales felices Pascuas y un conejo. Me parecen ignorantes, tontos. Lo importante de la Pascua no son los conejos o los huevos de chocolate. No, lo importante de la Pascua es que ahora tenemos esperanza verdadera en medio de la desesperanza. Vida verdadera en medio de las sombras de muerte, y perdón y alivio en medio de la culpa y el pecado. Lo importante de la Pascua es que ese niño Jesús, nacido en Belén, venció al pecado y a la muerte en ese lúgubre Viernes Santo. Y lo venció para que nosotros podamos tener un domingo de resurrección lleno de vida y alegría. Es por ello que junto con todos los cristianos del mundo hoy podemos decir:
Jesucristo ha resucitado. Aleluya. Jesucristo vive y porque Él vive, nosotros también viviremos. Así lo expresa el himno que acabamos de entonar. Es claro que el mundo que nos rodea piensa muy diferente. Hoy está de moda inculcar a los niños y jóvenes que ellos son capaces de lograr cualquier cosa que se propongan. Que lo único que necesitan para lograr algo es simplemente dedicarse y hacerlo. Que solo es cuestión de mentalizarse. Las mujeres en el texto de hoy nos enseñan una verdad simple. Si Jesús no era más que un ser humano, ellas lo habían ido a buscar en el lugar correcto, o sea, entre los muertos. En el único lugar donde vamos a encontrar los grandes hombres y mujeres de la historia es en los cementerios. Por más que nos propongamos y por más que nos mentalicemos para no morir, la muerte nos llega a todos por igual. Lo que hace importante al domingo de resurrección no es que los discípulos hayan ido a buscar a Jesús, sino que ese día Dios, a través de la vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, vino a buscar y a salvar a todas las personas. Hoy es un día como ningún otro. Jesucristo ha resucitado y su resurrección cambia todas las cosas. Hoy usted puede decir y puede recibir el regalo de vida y salvación que Jesucristo le ofrece por sola gracia. Y lo puede decir y puede testificar de él. Usted recibe ese regalo por sola gracia por medio de la fe. La pregunta que hicieron a las mujeres que fueron al sepulcro esa primera mañana de resurrección es la misma pregunta que se nos hace a nosotros hoy. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. El domingo de Pascua, el día de la resurrección de Jesús, es el día del año que hace que nuestra vida valga la pena ser vivida. ¿Por qué? Para encontrar la respuesta tenemos que retroceder en el tiempo y volver otra vez a ese primer Viernes Santo, a ese viernes antes del domingo de resurrección. Ese primer Viernes Santo fue cuando un Jesús agonizante gritó desde su cruz: consumado es. El plan eterno de salvación de Dios se había cumplido en la cruz del Calvario y la resurrección de Jesús en la mañana del domingo fue el grito de victoria que confirmó el cumplimiento de ese plan. La Biblia nos dice que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un texto bien conocido, Juan 3:16. Pero escuchemos bien todo lo que dice la Escritura. Primero, sin cruz no hay Pascua. Sin Navidad no hay cruz. Sin gracia en Jesús no hay salvación. La Biblia enseña que todos los pecados deben ser castigados y que las personas deben enmendar su relación con Dios, pero según los términos de Dios, no según los términos que nosotros queramos. Pero la Biblia también proclama que el mismo Dios proveyó esos términos para todos y cada una de las personas del mundo. Es por ello que la victoria de Dios por ti y por mí es efectiva. Hay una cruz y en el cuerpo del Salvador hay cicatrices. La resurrección de Jesucristo significa
que en Él es posible una vida nueva para cada uno de nosotros. Esa primera mañana, la primera mañana de resurrección, no hubo nada de romanticismo, ni de historias color de rosa, ni de fábulas o cuentos de hadas. No. Los ángeles que estaban ante la tumba de Jesús dijeron a las mujeres que el Dios hombre, el Dios que se hizo hombre, que había nacido en Belén en aquella primera Navidad, había tenido que seguir el camino a la cruz del Viernes Santo por ellas y por cada uno de nosotros. Y entonces ellas recordaron lo que Él les había dicho. Increíblemente, en la cruz del Viernes Santo, Jesús estuvo dispuesto a ser abandonado por su Padre para que todos nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Hijo único de Dios, el autor y dador de la vida, sea abandonado por su Padre? ¿Cómo es posible que en su momento de mayor angustia y necesidad Dios lo dejó solo? ¿Cómo es posible que Dios abandone a su Hijo amado? Son preguntas que nos surgen. El solo hecho de pensar en Jesús abandonado por su Padre en el momento de más sufrimiento y angustia, a mí me da escalofríos. Y yo espero que puedan escucharme y después leen los himnarios. ¿Qué tal si en vez de decir que fue abandonado por su Padre, decimos que fue desafiado por Él? Ahora sí suena mejor, ¿no lo creen? Dios el Padre desafió a su único Hijo. Ahora podemos alentar a nuestro héroe. Después de todo, Jesús es un héroe y sabemos que los héroes sobreviven a los desafíos. Así lo están presentando en las redes sociales. Y me causa cierta intriga que aún pastores luteranos confesionales pongan imágenes: Jesús es mi héroe. ¿Jesús un héroe? O quizás podemos utilizar la palabra afligido. Sí, creo que afligido suena mejor. Jesús estaba afligido por el sufrimiento que tenía que soportar. Esto es algo que podemos todos nosotros comprender sencillamente. Jesús estaba afligido en la cruz. Mire, todos estos intentos de los llamados o mal llamados cristianos de presentarnos a Jesús como un héroe, de presentarnos una Pascua con un conejito lindo, son una farsa. Todos estos intentos podrían tener algo de bueno, pero no son acertados, porque la Biblia claramente dice que Jesús fue abandonado por su Padre, abandonado a causa de tu pecado, de mi pecado, abandonado para quitar la culpa entera y eterna de la humanidad. A veces nos olvidamos de la brutalidad del poder del pecado y de lo que costó salvarnos de sus consecuencias eternas. Pensemos por un momento en lo que eso significa para cada uno de nosotros. Pensemos en lo que significan los sucesos del Viernes Santo y del Domingo de Pascua. ¿Alguna vez has sentido la carga de tu culpa o el dolor de tu pecado? Eso sí es una buena pregunta, porque a veces no nos sentimos pecadores ni culpables. ¿Alguna vez te has sentido confundido, desanimado, solo, deprimido o desesperado? Sí, todos nosotros. ¿O alguna vez has sufrido por causa de las malas acciones de otros? Eso es lo que hace el pecado.
Tales cosas a menudo crean en nosotros sentimientos de inseguridad, soledad y duda. Hay veces que el pecado arrasa con todo, dejándonos sin nada, como si fuéramos huérfanos a la deriva, abandonados. Ahora, cuando miro a Jesucristo, el Dios encarnado, colgado en la cruz por mí, comprendo el peso y el poder del pecado. Ahora entiendo que el pecado es más que un tropezón de vez en cuando o una palabra dicha fuera de lugar. Ahora entiendo que el pecado es una condición de la que el mismo Dios tuvo que hacerse cargo para que su amor y su vida eterna pudieran ser posibles nuevamente en cada uno de nosotros. El día de la Pascua es un día en el que no solo recordamos la batalla que Jesús libró, sino que también celebramos la victoria que solamente Él pudo lograr. La Biblia dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios 15, versos 54 al 57. La resurrección de Jesús hace que tu vida y la mía valgan la pena ser vividas, porque con su muerte en la cruz y su resurrección, Cristo las transforma. En el caso de los primeros discípulos, la transformación comenzó enseguida después de la primera mañana de Pascua, cuando de pronto el miedo se convirtió en valor y la confusión en confianza. Quienes somos cristianos, creemos en el hecho histórico de la resurrección de Jesús, porque la Biblia así lo dice. Pero, ¿usted ha pensado alguna vez que la transformación de los discípulos esa primera Pascua es una evidencia convincente de que algo extraordinario impactó sus vidas? Meditemos un poco en ello. Dicho de otra manera, una razón que nos lleva a creer que Jesús realmente resucitó de entre los muertos es el cambio que se produjo en la vida de sus seguidores, de aquellos que lo presenciaron, de aquellos que se encontraron cara a cara con Jesús. Esos discípulos que apenas unas horas estaban escondidos a puertas cerradas porque tenían miedo que le sucediera lo mismo que le sucedió a Jesús, que tenían miedo hasta de sus propias sombras. Esos mismos discípulos son los que ahora encontramos proclamando públicamente, aún poniendo en riesgo su propia vida. Son los que encontramos proclamando a voz en cuello que Jesucristo había resucitado. Les pregunto, ¿cambiarías tú tan radicalmente hasta el punto de arriesgar tu vida por algo que no fuera cierto? ¿Por algo que fuera solo un mito? Por supuesto que no, yo no lo haría. Con los discípulos fue igual. Sus esperanzas falsas de un Jesús revolucionario, como nos lo quieren presentar hoy también en las redes sociales, esas esperanzas falsas se habían desvanecido con su muerte, dejándolos consternados y desconsolados. Pero eso solo duró hasta que se encontraron con el Señor resucitado y se dieron cuenta que no se trataba de una revolución, como dicen incluso muchos cristianos hoy en día, sino de la revelación de su muerte y resurrección para la salvación del mundo. No se trataba de tener poder porque sí, sino de servir en su nombre con poder. No se trataba de la vida de ellos en este mundo,
sino de la vida de Cristo en este mundo para todos. Ahora los discípulos habían pasado de formar parte de su reino de gracia, a formar parte de su reino de gracia. Habían recibido un reino inconmovible, como dice Hebreos 12:28. Un reino que valía tanto que lo querían compartir con todos los que quisieran recibirlo por fe. Es que si Dios está de nuestra parte, ¿a quién le vamos a tener miedo? Pero esos primeros discípulos no fueron los únicos cuyas vidas fueron transformadas por Jesús resucitado. Todavía hoy ese mismo Señor resucitado sigue cambiándole la vida a millones y millones de personas a través de la palabra llena del poder del Espíritu Santo. En este domingo de resurrección quiero decirles a ustedes, pequeña iglesia, y quiero decirles a todos los que nos están escuchando en vivo por el canal de la iglesia, a través de su palabra, el Cristo resucitado viene a cada uno de nosotros y nos llama a la fe en Él, para que tengamos vida en su nombre, hasta que lo veamos cara a cara. Eso es lo que se nos ofrece en este día. Un nuevo comienzo con arrepentimiento y perdón basado en la gracia de Dios. En este domingo de resurrección, el Señor crucificado y resucitado nos busca y llama con su regalo de vida y salvación. Entonces, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Confiemos en aquel que hace que la vida valga la pena ser vivida. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Cantemos nuestro siguiente himno. El himno 224. Yeah.